¿Qué harías si te encontraras cara a cara con una criatura que solo creías un mito? En este video, te contaré la historia de Don Pedro, un hombre del campo que jamás creyó en leyendas, hasta que vivió una experiencia aterradora. Hablamos del chupacabras, una criatura que ha dejado cuerpos de animales secos, sin rastro de sangre, en todo Latinoamérica. ¿Es solo un mito rural o realmente acecha en la oscuridad? Una criatura legendaria que ha aterrorizado comunidades rurales en Latinoamérica y más allá, continúa siendo un enigma. Su nombre, que significa chupacabras, proviene de su reputada habilidad para atacar ganado y drenarles la sangre, dejando cuerpos intactos, pero sin rastro de vida. A pesar de que el primer avistamiento registrado ocurrió en Puerto Rico en la década de 1990, las historias de extraños ataques al ganado han persistido desde tiempos anteriores en diversas culturas. Los testigos describen al chupacabras como una criatura grotesca, a medio camino entre un reptil y un mamífero, con ojos rojos penetrantes y espinas que recorren su espalda. Esta descripción ha sido suficientemente uniforme para despertar la curiosidad tanto de criptozoólogos como de escépticos. Algunos creen que el chupacabras es una especie desconocida, otros afirman que puede ser una mutación genética, mientras que los más escépticos sugieren que los ataques al ganado son obra de animales salvajes conocidos, como coyotes o perros asilvestrados. Lo que convierte al chupacabras en un fenómeno tan intrigante no es solo su físico ni sus supuestas hazañas, sino su habilidad para incidir en el inconsciente colectivo de las zonas rurales. En los campos, donde los relatos orales se transmiten de generación en generación, el chupacabras se ha convertido en un símbolo del miedo a lo desconocido, a lo que acecha en la oscuridad. Acompáñame en este relato y descubre la verdad detrás de este enigma que aún sigue sembrando el terror. Empecemos. Don Pedro era un hombre de esos que el campo forja con el tiempo, alguien que había aprendido a vivir en la soledad de su propio esfuerzo. Su hogar, una modesta casa de madera que heredó, se alzaba en medio de los campos de cultivo, a unos 15 kilómetros de caminos de piedra y tierra del pueblo más cercano. Aunque su hogar no era una hacienda imponente, la había reconstruido con esfuerzo, cada tabla clavada con sus propias manos, cada mejora fruto de años de trabajo. El campo era hermoso, no era gigante pero le alcanzaba para abastecerse, con la brisa fresca de noviembre recorriendo los cultivos, el sol dorando las hojas y la tierra bajo los pies, húmeda y fértil. Don Pedro había tenido una vida difícil. Su madre lo abandonó cuando era niño, dejándolo al cuidado de un padre tosco, no muy dado a las muestras de afecto, pero que le enseñó a sobrevivir. Él sufría pero el trabajo no le daba tiempo a estar mal. De su padre heredó la dureza, una disposición tosca pero justa, que contrastaba con una amabilidad que solo sus animales llegaban a conocer realmente. A sus más de 50 años, Pedro era un hombre al que no le quedaban muchas supersticiones. Su contacto con la iglesia había sido esporádico, y los cuentos de fantasmas o seres sobrenaturales nunca habían calado en él. Los vivos son los que te roban, no los muertos, solía decir. Pedro cuidaba con esmero su hogar, sus animales y su huerta. Tenía un pequeño invernadero, donde cultivaba hortalizas, que se le daban muy bien, un gallinero bastante amplio repleto de gallinas cacareando. También había un cerdo y 5 ovejas, que los compraba, los alimentaba un tiempo y los vendía. En la tranquilidad de su terreno, su perro fiel, un mestizo llamado Pelusa, lo seguía a todas partes, siempre alerta, con su pelaje marrón y sus ojos astutos. También tenía un gato, había llegado solo a las puertas de su casa y se quedó con él dándole comida. Lo tenía para cazar ratones, era atigrado y arisco, que de vez en cuando buscaba cariño, enredándose entre las piernas de Pedro. Las noches, por lo general, eran tranquilas. El aire fresco traía consigo el sonido de los grillos y el ulular lejano de un ave nocturna. Pero en los últimos días, algo había cambiado. Don Pedro comenzó a escuchar ruidos extraños en la oscuridad, ruidos que no eran propios de las noches apacibles. Un par de veces, Pelusa ladró en la lejanía, inquieto, mientras las gallinas se alborotaban en su gallinero. Sin embargo, Pedro no prestó demasiada atención. Estaba acostumbrado a que los animales se alteraran con cualquier cosa. Una de esas noches,
los ruidos fueron más insistentes. Las gallinas gritaban, y Pelusa no paraba de ladrar. Finalmente, Pedro decidió salir armado con una linterna y su machete, pensando que algún animal del monte podía estar rondando. Caminó con paso firme por los terrenos, revisando los cercados y el gallinero. Pero no encontró nada. Al día siguiente, la rutina continuó. Pedro pasó gran parte del día plantando y limpiando los sembradíos de papas, sudando bajo el sol de mediodía. No pensaba demasiado en los ruidos de la noche anterior. Los animales a veces se alborotan por nada. 2 noches después, los ruidos volvieron. Cuando Pedro salió, encontró algo que no esperaba. El gallinero había sido forzado, como si algo hubiera intentado entrar. Había marcas en la tierra, profundas y extrañas, rasguños. Pedro se sintió desconcertado, una sensación que rara vez lo invadía. Su mente comenzó a maquinar la posibilidad de que algún animal grande estuviera rondando. Decidió que no tomaría más riesgos. Al día siguiente, dejó a mano su vieja escopeta y reforzó las cercas del gallinero. Sabía que debía estar preparado. Esa noche no pasó nada, durmió entre saltos, intentando mantenerse despierto. El silencio fue absoluto, tan profundo que Pedro casi lo agradeció. El sueño lo venció. Al amanecer del día siguiente, encontró 2 gallinas muertas. Algo había entrado por un lado del gallinero, y lo que le desconcertó aún más fue la forma en que las encontró. No tenían heridas visibles, pero parecía que algo les había succionado la sangre, se veían secas. Un zorro se habría llevado los animales. Enterró las gallinas. Era un hombre práctico, pero el estado en que estaban las gallinas lo inquietó. Esa noche decidió armarse y vigilar. El ambiente era distinto, la brisa parecía más fría y el silencio más pesado. Sin hacer ruido, caminó alrededor de su terreno, la escopeta lista en sus manos. Entonces, al volver en la esquina de su casa al corral de las ovejas, lo vio. A no más de 2 metros, a la luz tenue de la luna, una criatura se perfilaba en la oscuridad. No era ni animal, don Pedro conocía la fauna local. Lo más grande que podría llegar a ver era algún felino silvestre o zorro. Lo que él vio fue una mezcla grotesca. Medía lo que su perro parado en 2 patas. Su piel parecía de reptil, escamosa y de un verde oscuro, y su figura era casi como la de un canguro, con patas traseras largas y robustas. Tenía espinas que recorrían su espalda hasta la cola, y unos ojos grandes y rojos que lo observaban con leves atisbos de inteligencia. Pedro quedó paralizado. El miedo recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica, se le erizaron los pelos hasta de la nuca, que debía ser la sensación de las hormonas liberadas por el instinto de supervivencia. Aquella descarga bajó desde la base de su pelo hasta la misma cola. La criatura se movió rápido, con un salto que lo dejó sin aliento. En un instante, estaba encima de él, pero Pedro reaccionó a tiempo, usando la escopeta para apartarlo. La bestia lo arañó, dejando una marca en su brazo, pero Pedro no dudó. Con todas sus fuerzas, lo lanzó lejos, y antes de que pudiera atacarlo de nuevo, disparó. Cree que lo hirió, pero en un par de saltos la criatura desapareció por las cercas. Desde ese día, Pedro nunca contó lo que había visto. No quería que lo tildaran de loco, pero su cicatriz permanecía como un testimonio silencioso de aquella noche. Sabía que había sobrevivido a algo que pocos creerían. Pedro mantuvo su escopeta a mano cada noche desde ese suceso. Si te gustó la historia, suscríbete, dale like y comparte. También te invito a dejar algún comentario indicando qué tipo de historias te gustaría oír.